tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el tercer día del mes de julio de 2025. En el mes de abril del año 2020, el Centro de Investigaciones Sociológicas, siempre en precisa sintonía con las inquietudes más íntimas del Gobierno de España, planteó a los españoles esta pregunta. ¿Creen que habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas en los medios? ¿O hay que mantener libertad total para la difusión de noticias? La pregunta era marca de la casa, de la casa Tezanos, porque lo engañoso era la pregunta. Al contraponer la prohibición de bulos con la difusión de noticias, como si la noticia no fuera precisamente lo contrario de un bulo. ¿Hay que prohibir los bulos o permitir que se den noticias? Bueno, confiemos en que el próximo barómetro del CIS afine en la formulación de las preguntas y pregunte directamente a los españoles si a quien habría que prohibir es al presidente del CIS, dado que es él quien ayer se destapó como un difusor de bulos. En concreto de este que sostiene que el caso Ábalos Cerdán Coldo podría ser no un verdadero caso de corrupción, sino un montaje. Habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver que si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje. De momento, ahí parece ser gente jueces, personas responsables judiciales que están intentando buscar el dinero. Pues no sé si lo encontrarán. No se puede descartar. Esto de no se puede descartar o no es imposible que, esto es una forma un poco torcida, pero de dar pábulo a un cuento chino, que es este de que todo esto es un montaje, que... Bueno, Tezanos, se lo recuerdo, es el presidente del CIS, o sea, tiene categoría de subsecretario de Estado en el Gobierno de España, creo recordar, subsecretario de Estado, porque fue elevado el rango, y por supuesto cobra un salario público. Y nos anima a no descartar que todo sea un montaje y que su correligionario Santos Cerdán sea una pobre víctima, entiendo, de ese montaje. Si el presidente Sánchez aún aspira a que alguien se tome en serio que combate los bulos y la desinformación, hombre, que empiece por decirle algo a este agente de desinformación que ha resultado ser su sociólogo de cabecera, ¿no? Dice que será lo siguiente, que no se puede descartar que Coldo sea un infiltrado del PP, que Ábalos esté poseído por el espíritu de Luis Roldán, o que Cerdán sea un alienígena procedente de Raticulín, que se ha hecho pasar por compadre de Pedro Sánchez, pero durante 10 años solo para poner a Pedro Sánchez ahora en dificultades. Un montaje. Y que las grabaciones sean, ¿qué?, de inteligencia artificial, o como dijo alguien, manipuladas por el Mossad. Ya que estamos, si nos ponemos en plan bulo, pues que el bulo sea máximo. Ya, ¿no? Es que no se puede descartar, claro. No, es que hay tantas cosas que no se pueden descartar, ¿verdad? De los autores de ¿cree usted que la causa judicial sobre Begoña Gómez es solo una forma de meterse con Pedro Sánchez? Que esto también me lo preguntó el CIS. Llega ahora, no se puede descartar que lo de Coldo sea un montaje. Claro, viniendo del gobierno en el que 3 ministros difundieron la falsedad aquella del capitán Bonilla y la bomba Lapa y se negaron, y aún a día de hoy se siguen negando a rectificarla, pues tampoco cabe ya extrañarse mucho de este empeño en desinformar y desinformar. Bueno, sí podemos descartar que Tezanos vaya a preguntar en el barómetro del CIS a los españoles si creen a Sánchez cuando dice que estuvo en Babia 7 años. O si piensan que debería someterse el presidente a una cuestión de confianza. Por supuesto, también se puede descartar que vaya a preguntar a los españoles si están de acuerdo con que el presidente del CIS debería ser neutral políticamente. O si, dado el descrédito al que ha llevado ya al Centro de Investigaciones Sociológicas, deberían jubilarlo. Este sería un gran acto de humildad, ¿eh? Tezanos preguntando a los españoles si Tezanos debería marcharse. Descartémoslo. Esto sí lo podemos descartar, ¿ves? Lo del montaje. Bueno, el juez Leopoldo Puente tiene encomendado a la UCO, como es su obligación, que localice en efecto ese dinero. Decía Tezanos, hay jueces que están buscando el dinero, pues ya veremos si lo encuentran. A ver, no es que forma parte de cualquier investigación sobre corrupción. Si ha habido corruptores que han pagado mordidas a los corruptos, esas mordidas en algún lugar tienen que haber terminado, o en el patrimonio del corrupto, o en cuentas en bancos que no están todavía localizadas o vinculadas formalmente con los corrompidos, o en alguna institución que se haya podido beneficiar de ese dinero. Estas son las opciones. Y por eso está investigando la UCO, claro que tiene que investigar. Es que es su obligación investigar qué ha pasado con el dinero. Bien lo saben Bárcenas y compañía, que eran clientes Prime de una banca suiza,
y que a la vez servían para que el Partido Popular, partícipe a título lucrativo, se beneficiara de la corrupción en cuestión. Esto forma parte de las investigaciones de un caso de corrupción. Y por tanto, la UCO está en ello. ¿Dónde está el dinero? Estará examinando, supongo, pues por ejemplo, el patrimonio del esforzado Santos Sardán. Para aclarar, por ejemplo, a quién pertenece el piso que habita en Chamberí, que es un barrio no de los más baratos de la ciudad de Madrid. ¿A cuánto asciende el alquiler? ¿Quién paga ese alquiler? ¿Por qué? Pues porque en la causa ya ha quedado acreditado, por ejemplo, que una de las especialidades de esta trama era justamente esta de alojar o dar vivienda a personas a las que se quería hacer favores, ¿no? Una Jessica o un José Luis Ábalos que podían elegir piso o chalet para pasar sus vacaciones, y luego lo que hacían es que una empresa o sociedad vinculada a la trama adquiría ese inmueble y luego se lo alquilaba formalmente o a Jessica o a José Luis Ábalos. Lo que pasa es que no hacía falta que pagaran el alquiler, presuntamente. Este es un modus operandi que ya está acreditado, ¿no? Compramos un apartamento, lo disfruta o lo habita Jessica, formalmente ella paga un alquiler todos los meses, pero en realidad quien lo paga no es la empresa que a su vez ha comprado el inmueble. O sea que al final no tiene que pagar el alquiler. El patrimonio de Santos Sardán, la vivienda, entre otras cosas, forma parte de esta investigación. El patrimonio, Cerdán sostiene que su patrimonio es muy reducido y que además ha menguado en la legislatura en la que estamos. Bueno, pues vamos a verlo, está siendo objeto de fiscalización por parte de la Guardia Civil. Que no haya aparecido todavía el dinero, en contra de lo que sugiere Tezanos, no es una buena noticia para el Partido Socialista. Porque si ya todo el dinero que se ha movido en esta trama hubiera sido localizado en el patrimonio de los corruptos o en algún banco en Suiza o en la República Dominicana o en Armenia o donde sea, pues ahí si no hay más dinero que repartir, pues oye, el PSOE queda completamente exonerado. Pero eso todavía no ha sucedido. Y eso también lo tiene que investigar la UCO, no vaya a ser que siendo las dos cabezas visibles del grupo corrupto secretarios de organización del Partido Socialista, habiéndolo sido, no vaya a ser que hubiera ocurrido lo que pasó con Bárcenas, una parte para mí, una parte para la causa, una parte para la causa. Solo Santos Sardán sabe si cuando el lunes dijo en el juzgado, en el Supremo, yo no me he llevado un euro, estaba limitándose a defender su integridad o estaba sugiriendo que el euro no se lo ha llevado él porque fue para otros fines. Digo, todo llegará porque la UCO está para eso, para investigar y para examinar. Ayer en este programa Yolanda Díaz fijó precisamente en este asunto, en la financiación del Partido Socialista, la línea roja que separa el gobierno de coalición de la ruptura del gobierno de coalición. O dicho en otros términos que no son de ella sino míos, que en este asunto de la financiación irregular del PSOE, supuesta, y a día de hoy es verdad que no hay indicios que se conozcan, la línea que separa las tragaderas que viene demostrando Sumar en el gobierno de la voladura de la legislatura. Tenemos pocas líneas rojas, sobre todo porque somos gente que negociamos, es que esto tiene un límite, que es su extensión a el Partido Socialista. O sea, si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista, hombre, imagínese, ustedes se iban del gobierno. Hombre, imagínese. Imagínese es que se irían del gobierno. Si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista, ese sería, para Sumar, el punto de no retorno. Entre tanto, pues a seguir indignándose. Seguir indignándose, elevando la voz cada día, para que Sánchez dé las explicaciones pendientes, decía ayer Yolanda Díaz, pero antes del día 9, que es la semana que viene. Pero sin plantearse Sumar lo de coger la puerta y pedir elecciones anticipadas. La vicepresidenta 2 es la primera voz dentro del gobierno que se aparta de la cantinela oficial esta sobre lo segurísimo que es que las elecciones no serán antes de 2027. La responsabilidad de la legislatura está en sus manos. Tengo la impresión de que usted ahora mismo no podría asegurar que la legislatura va a llegar hasta 2027. Le estoy siendo clara. He interpretado bien, ¿no? La responsabilidad es de tomar medidas. Yo quiero pensar que esto es así y lo quiero pensar porque este gobierno está haciendo mejorar la vida de la gente. Ayer por momentos dio la impresión, y se lo comentamos a la vicepresidenta, de que en lugar de estar hablando con la número 3 del gobierno de España y por tanto de Pedro Sánchez, estábamos hablando con una líder de la oposición a
a Pedro Sánchez, porque le leyó la cartilla al presidente por diferir hasta la semana que viene su comparecencia, le leyó la cartilla al PSOE por arrastrar los pies con las medidas anticorrupción, le leyó la cartilla a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por no haber presentado presupuestos al Congreso, y le leyó la cartilla al ministro Óscar Puente por los incidentes continuados en los trenes, de los que ella misma, Yolanda Díaz, dice que ha sido damnificada. ¿Cómo sería la cosa que llegó a decir aquí la vicepresidenta 2? Que Feijóo tiene motivos para presentar una moción de censura. Y que debería hacerlo porque aún perdiéndola, hay mociones de censura que se ganan. Hay momentos en política que son claves para el país. Si fuera Alberto Núñez Feijóo, presentaría una moción de censura. Hay mociones que perdiéndose se ganan. Hay momentos en democracia que cuando son importantes y uno, ¿no?, quiere gobernar España, debe de hacerlo. Fíjate lo que le está diciendo Yolanda Díaz es: Feijóo, hay motivos para presentar una moción de censura, no tienes votos suficientes y la perderías, pero esa moción, aún perdiéndola, puede darse como moción vencedora porque luego vas y gobiernas España. Bueno, moción de censura no va a haber, lo sabemos. Cuestión de confianza tampoco va a presentarle el presidente. Presupuestos del Estado no se prevé que haya. Paso atrás del presidente Sánchez ni de broma se lo plantea ya nadie. Salida de Sumar del gobierno tampoco se contempla. Y mientras tanto la causa judicial avanza. Y el problema para el gobierno y para el PSOE es que cada vez que se agarra a un posible dique, bajan las aguas fecales y se lleva el dique por delante. Quiero decir, cuando detuvieron a Koldo, acuérdese, ¿qué dijo el PSOE? Bueno, pero solo es Koldo. Solo es Koldo. Ábalos lo que pasa es que le eligió mal y su única responsabilidad es haberle elegido mal. Pero solo es Koldo. Luego llegó la UCO y señaló a José Luis Ábalos. El juez pidió el suplicatorio. Y entonces dijo el PSOE, bueno, pero solo son dos. Koldo y Ábalos. Cerdán no, Cerdán está limpio de polvo y paja, diga lo que diga Víctor de Aldama. Y entonces llegó la UCO, analizó los discos duros de Koldo y escuchó a Cerdán hablando de adjudicaciones y de dinero. Y entonces dijo el PSOE, bueno, pero solo son tres. Koldo, Ábalos y Cerdán. Solo tres. Ni el jefe de gabinete de Hacienda, ni el ministro Torres, ni Francina Armengol, ni nadie más. Y sobre todo dijo el PSOE, bueno, pero no hay financiación irregular del partido. Que aquí no hay sobresueldos, como sí había en la Gürtel. La de los sobresueldos es un poco discutible, pero claro, si dos secretarios de organización se sacaron presuntamente un buen dinero traficando con adjudicaciones de obra pública, dos secretarios de organización del PSOE habrían cobrado en negro un capital que no aparece en la contabilidad oficial de nadie. Tampoco del PSOE, lógicamente, ¿no? Pero bueno, y lo de la financiación irregular, pues a día de hoy, es verdad, a día de hoy no hay ningún indicio en ese sentido. Pero también predicaron ministros y dirigentes socialistas con una convicción digna de mejor causa que su secretario de organización era ejemplar porque no había contra él ningún indicio y luego aparecieron los indicios. Y por eso está en prisión preventiva. Por más empeño que pongan en fingir que tienen certezas, lo cierto es que todo esto es hablar por hablar. Todo esto es lo que toca decir cada día. No, que solo es Koldo, no, que solo son Koldo y Ábalos, no, que solo son Koldo, Ábalos y Cerdán, no, que el PSOE está... Es lo que toca decir cada día a la espera de ver qué más va saliendo. Temerosos en el PSOE de que este nuevo dique, la línea roja que ha señalado Sumar, pueda verse arrollado también si el nivel del agua fecal sigue subiendo. Santo santificado sea Cerdán, sigue recibiendo, por cierto, a sus visitadores en la cárcel. El abogado Teijelo, de la fontanería de Pérez Dolcet, y ayer la abogada Varela, que es del mismo despacho que Teijelo. Solo falta que aparezca por Soto del Real la periodista de investigación Leire con sus pendrives, sus archivos y su arsenal de grabaciones Villarejas. Carlos Alsina en Onda Cero.